Así que bueno que cada uno de ustedes haya decidido esta mañana buscar la casa del Señor, porque hermanos, necesitamos dar testimonio del amor de Dios. Ese es el tema de hecho para hoy. Doy testimonio del amor de Dios y debo agregar más. Este es el último tema de la serie de transición que nos trae desde el año pasado para iniciar este nuevo año, que primero Dios lo estaremos haciendo el próximo domingo. Quiero invitarles a que tomen su Biblia. Todavía hoy va a ser el último domingo que hagamos la declaración tal como la hemos hecho todo el 2025. Ya el otro domingo, primero aprenderemos cómo vamos a calzar esa declaración. Pero por ahora vamos a ir a Job capítulo 29, versículo 11. 29, 11, y vamos a leer desde el 11 hasta el 16. Reina Valera, 1960. Reina Valera, traducción o versión Reina Valera, revisión del año 1960, porque la Reina Valera tiene un montón de revisiones. Hay del 95, hay de 1600 algo, y hay otras más recientes, del 2000, y no me recuerdo qué otro año. Pero la que más usamos es la de 1960. Usted tiene esa versión, ahí vamos a leer, pero antes vamos a hacer nuestra confesión. ¿Les parece? Decimos: mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Enseña de la fe, santidad y amor, para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación, hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: somos casa, somos muy bien, puestos de pie. Verso 11 al 16. Les dije: los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia, y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Siéntense, por favor, mis hermanos. ¿Cómo les dije que es el tema para hoy? ¿Cuál es el tema? Doy testimonio del amor de Dios. Doy testimonio del amor de Dios. Cuando hablamos de testimonio, nosotros, los cristianos evangélicos, tenemos una peculiar manera de entender el testimonio. Y decimos: bueno, el hermano o la hermana va a pasar al frente y va a decir algunas cosas que le pasaron, y dentro de todo ello va a coronar diciendo cómo Dios le auxilió, cómo Dios le ayudó, cómo Dios le bendijo. Ese es el testimonio que normalmente conocemos, el que yo doy de algo que me pasó, un relato que yo doy de algo que me sucedió. Pero hay otra manera de ver el testimonio, hay otra manera de percibir o de entender el testimonio. Y ese es más importante todavía el que yo doy de mí. Es el que otros dan acerca de mí. El que otros dan acerca de usted. Lo que otros opinan de usted, lo que otros piensan, lo que otros ven y dicen acerca de usted. En otras palabras, lo que otros hablan de nosotros. Esa es otra manera, otra perspectiva, una óptica diferente del testimonio.
Y tiene más valor porque se supone que debe ser más imparcial. Porque si yo doy testimonio de mí, entonces yo normalmente voy a hablar las mejores cosas, voy a escoger lo que es bonito, lo que es agradable al oído de las personas. Pero el que me evalúa desde otra perspectiva, el que me ve desde otra postura, puede ser que no sea igual. Puede ser que sea más severo en su testimonio, en su crítica, en su juicio. Y diga tal vez sí algunas cosas buenas, pero también diga algunas cosas malas de mí. Entonces, cuando hablamos de testimonio, recordemos que es todo aquello que los demás están diciendo de mí, especialmente porque yo he trabajado para que ellos hablen así. Entonces, si yo he trabajado para que ellos hablen así de mí, se entiende que yo voy a hacer cosas buenas para no cosechar testimonios negativos. Entonces nosotros tenemos que cuidar eso, especialmente como hijos de Dios. Tenemos que cuidarnos de lo que otros testifican acerca de nosotros. Yo les pregunto, hermanos amados, ¿sufrió Job? ¿Aló? ¿Sufrió Job? Mucho. ¿Fue necesitado Job? Pero Job también ayudó a otros. Job se destacó, y especialmente tomando en cuenta lo que dicen nuestros versículos, él fue un ejemplo de servicio verdadero, pensando en los más necesitados, porque él fue necesitado en algún momento, pero eso sucedió después de que él había manifestado toda esa inclinación para ayudar a los que realmente estaban más necesitados que él. Porque hay dos facetas, o tal vez tres, en la vida de Job. La faceta de las riquezas, de la abundancia. Era un hacendado, era un hombre rico, era un hombre que tenía muchos recursos y que era muy temeroso de Dios, tan temeroso que se apartaba del mal, tan temeroso que la Biblia lo describe como perfecto y recto. Pero le llegó tiempo de angustia, le llegó una prueba que no sé cuántos de nosotros hubiéramos soportado. Perdió a sus hijos, perdió a sus criados, perdió a sus animales, perdió propiedades, perdió a su mujer. Bueno, su mujer se perdió sola. Pero lo perdió todo, literalmente. Esa es la otra faceta. Y a cambio le vino una enfermedad terrible. Una enfermedad que le hacía rascarse con tiestos. Para los que todavía no saben qué son tiestos, son pedazos de barro, pedazos de una olla que se quebró de barro, o de un cántaro, de lo que fuera de barro, y con eso se rascaba, hermanos. Y luego de eso vino el otro tiempo de gloria, el otro tiempo en que Dios recompensó su fidelidad a pesar de todo, que se mantuvo fiel a Él. A pesar de no ser tan perfecto como decía al principio, pero se mantuvo fiel a Dios. Y esa es la otra parte. Le devolvió la cantidad duplicada de todo lo que tenía antes. Si antes ya era rico, ahora era mega rico. Lo único que no le duplicó fueron los hijos. Ahí sí le dio la misma cantidad de hijos, el Señor. Tampoco le dio la doble cantidad de mujeres. Solo una le dio también. Esas son las facetas. Y toda la gente conocía el testimonio de Job. Antes de la desgracia, durante la desgracia y después de la desgracia. Y entonces en estos versículos encontramos que él está describiendo algunos aspectos de su vida, quizás haciendo un resumen de su vida.
o quizá mencionando solo algunas partes, porque su testimonio puede resultar mucho más amplio. Pero vean, vamos a encontrar nosotros aquí tres aspectos importantes. El primero, que lo que nosotros hagamos va a provocar reacciones positivas de las personas que estén en nuestro entorno, si lo que hacemos está bien hecho. Quiero que vean lo que dice el versículo 11, ahora ya con conciencia de lo que acabo de indicarles, vean lo que dice Job. Estas son palabras de Job. En el versículo 11 dice, los oídos. Ay, me salió una cosa aquí. Los oídos que me oían me llamaban, ¿cómo? Bienaventurado. Los que lo oían. Y luego los ojos que me veían me daban testimonio. ¿Qué significa esto, hermanos amados? Primero, que él en lo que hacía, ya sea que lo estuvieran viendo o no, él mantenía la rectitud, él mantenía la cordura, él mantenía su buen testimonio, mantenía las acciones y las reacciones más positivas respecto de las demás personas. De tal forma que habían dos reacciones. Para aquellos que no lo estaban viendo, pero escuchaban su voz, reacciones al oír su voz. Las figuras abundan en este pasaje. Los oídos de la persona que escuchaba la voz de Job, con buen testimonio, de inmediato producía que sus labios pronunciaran una bendición de doble dicha para aquel que daba ese testimonio. O sea, Job, porque le decían, ¿cómo? Bienaventurado. Y nosotros el bienaventurado lo tenemos normalmente por 3 veces dichoso, decimos, ¿verdad? Así nos enseñaron. Hay otros que dicen doblemente dichoso. Pero yo llegué a comprender que la bienaventuranza realmente es la plenitud de gozo y de dicha en la vida de la persona. Eso es la bienaventuranza. No es asunto de cantidades, es asunto de plenitud, es asunto de que Dios se regocija en nosotros. Entonces, vale la pena hacernos la pregunta ahora, ¿qué pasa con las personas cuando nos escuchan a nosotros o cuando escuchan de nosotros? Dicen ellos, bienaventurado este hombre, o bienaventurada esta mujer, o bienaventurado este joven o esta señorita, que aún sin conocernos, porque eso es lo importante, los que nos conocen, los que nos quieren, pueden sesgar su opinión en favor de nosotros, y los que nos odian pueden sesgar su opinión en contra de nosotros. Pero aquel que, como decimos comúnmente, ni fu ni fa, no nos conoce, no sabe de nosotros, pero ve o escucha lo que hacemos, tendrá esa reacción de decirnos, bienaventurado este hombre que hizo esto. ¿Nos bendicen a nosotros o nos maldicen? ¿Se alegran de lo que escuchan de nosotros o tienen temor? ¿O cuál es la reacción de las personas? Eso es cuando hablamos de oír, pero cuando se trata de ver, las reacciones al verlo, las personas al ver a Job, contaban los testimonios que tenían de su acción sobre ellos. Probablemente eran aquellas personas que habían recibido la ayuda de Job, aquellas personas que habían recibido el auxilio de Job. No se podían quedar callados. Ellos testificaban de lo que habían visto, de cómo Job les había favorecido. Ellos tenían mucho que agradecer y afirmaban el buen testimonio de Job. Eso es lo que él está diciendo ahí. Y entonces de nuevo la pregunta para nosotros: ¿qué pasa cuando las personas ven nuestras acciones?
¿Será que también están agradecidas? ¿Será que también hablan bien de nosotros? ¿También dicen, esta persona es maravillosa? ¿O dicen, este es más? Como dijo un hermano el otro día, me causó gracia por la forma en que lo dijo él, más agarrado que mico en la aurora, dijo. Los micos se supone que se agarran bien para no caerse, ¿va? Y entonces, como nosotros agarrados lo entendemos por tacaño, ¿verdad, hermanos? Digo yo, por lo menos en mi país, San Miguel Tabocán, así es. Agarrado quiere decir tacaño, quiere decir codo, quiere decir que no se le cae nada, pues. Miserable. ¿Qué dirán de nosotros, hermanos? ¿Nos compararán con los micos también? Que los micos hasta con la cola se agarran, ¿verdad? Ya se han dado cuenta, con la cola se quedan prendidos y colgando ahí de las ramas. Se alumbrarán los ojos de las personas cuando ven nuestras acciones, se iluminarán, estarán agradecidos, hablarán bien de nosotros, o simplemente nos ignoran, ni fu ni fa, otra vez, ni bien ni mal. Ay, él vive la vida normal. Pero ni afecta a los demás, pero tampoco ayuda a los demás. ¿Cuál es el testimonio acerca de nosotros? Pero ya en los versículos 12 y 13 habla de acciones específicas, porque Job realizaba acciones en favor de los desvalidos. Y hermanos amados, ¿quiénes son los desvalidos? Los desvalidos son los que no se pueden valer por sí mismos. Así que un desvalido puede ser un bebé, porque no se puede valer por sí mismo. Pero un desvalido puede ser una persona grande que le faltan sus piernas. Un desvalido puede ser una persona grande que le faltan sus brazos. Un desvalido puede ser una persona que por razones de la vida y de las vueltas que da la vida, cayó en pobreza extrema. Y resulta que está más necesitado que yo. Ese desvalido siempre recibía ayuda de Job. Veamos los versículos 12 y 13 ahora. Dice, porque yo libraba al pobre que clamaba. Libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Cuando hablamos de huérfano, entendamos bien, se trata de personas muy jóvenes, o niños, o muy tiernos, que se quedaron sin su papá y sin su mamá, y que también no se pueden defender solos en la vida. No cualquier persona que ya no tiene a su papá y a su mamá, sino yo sería huérfano. O soy huérfano, pues no tengo ni a mi papá ni a mi mamá, pero ya estoy grandecito, vieron que cumplí 45, ¿verdad? O sea que ya me defiendo, digo yo. Ese es el desvalido, el huérfano, el que está en necesidad. Al huérfano que carecía de ayudador, aquel que no tenía quien lo ayudara, pues. Y el 13 dice, la bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Yo vengo hablándoles a ustedes desde hace 2 domingos más o menos, de los grupos más vulnerables en la sociedad. ¿Recuerdan cuáles son? Huérfanos, viudas, extranjeros y los más necesitados, los pobres en general. Entonces aquí él se enfoca en estos aspectos, en estos versos, y él dice que era ayudador del necesitado en el verso 12. Quiere decir que libraba al pobre de los conflictos y necesidades. O sea, sí les ayudaba en lo que él podía ayudarles. Que se supone que, como sabemos de su historia, la primera etapa, la primera fase era un hombre muy rico. O sea, sus ayudas no creo que hayan sido de una moneda de quetzal. No creo que hayan sido de 5 quetzales. Sus ayudas eran algo importante, algo fuerte. Aquellos que estaban en conflictos, aquellos que estaban en necesidades, y al huérfano que no tenía quien viera por él. Es lo que he estado hablando. Él era como si fuera
su padre, como si fuera su ayudador, oficialmente. De manera que aquellas personas que estaban pasando necesidades serias, que estaban más necesitados que otros, estaban tranquilos, podían vivir tranquilos, porque sabían que había alguien que los ayudaba siempre. Alguien que siempre los rescataba de sus limitaciones. También dice en el verso 13 que Él rescataba a aquel que no tenía fuerzas. Hay personas, hermanos, que las fuerzas les han llegado al mínimo y ya no aguantan. Como cuando usted está con el celular ahí, mira que ya solo una rayita tiene la batería. Ahí si se me apaga, me esperaste, llamo al rato. ¿Verdad? Se le termina la batería. Y hay gente que se le termina la batería también. Él está señalando a aquel que se iba a perder. Es decir, a quien ya no había más nada que hacer por él. A quien probablemente los médicos habían desahuciado. A quien probablemente ya nadie quería ayudar. Él corría en su rescate. Y él estaba pendiente de la viuda también. Y la viuda también tenemos que entender como aquella mujer ya grande que se quedó sola y que sus hijos no le apoyan. Porque se entiende que una viuda que ya tiene cierta edad tiene sus hijos y sus hijos ya le pueden ayudar. O hay viudas que tienen a sus niños muy pequeños, como aquella viuda que fue a buscar a Eliseo, ¿se recuerdan? Cuyo esposo era un profeta y se había muerto. Y el profeta era buen profeta, pero no era muy buen administrador de los bienes y se había endeudado. Y la dejó endeudada. Y el cobrador quería llevarse a sus hijos por el pago de la deuda. Ese tipo de viudas eran las que Job ayudaba. Él corría a ayudarlas estando en su aflicción. Al primero lo ayudaba y esa persona lo bendecía. Dice, por eso las bendiciones de los que eran necesitados vinieron sobre mí. Porque esas personas bendecían a Job. Le deseaban lo mejor, lo exaltaban, lo reconocían. Y a la viuda, viendo su angustia, él le daba lo necesario para que tuviera alegría en su corazón, de una manera eficaz, de una manera real, no de manera ficticia, una alegría permanente. Él suplía la deficiencia de los necesitados. Vean ahora conmigo el versículo 15, por favor. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. ¿Qué quiere decir eso en buen español, hermanos? Ser ojos al ciego. Ayudarlo, pero ¿cómo? Guiarlo, ¿verdad? Eso digo yo también, eso estoy pensando, porque han visto ustedes muchas personas que van caminando y otra va atrásito de ellos con la mano sobre su hombro. Eso significa que el que va atrás no ve, pero va siendo guiado por el que sí ve. Y esa figura usa aquí Job para mostrar a aquellos que no miraban, yo era como ojos para ellos. ¡Qué tremendo, hermanos! Es como decir, toma, te presto mis ojos. Camina. Es una figura que trasciende más allá de esa idea que yo estoy trasladando, de caminar apoyado en alguien. No, es que él hacía algo más. Yo no sé si lo llevaba a las clínicas, a las ópticas, para que lo revisaran, para que los operaran y se sanaban, o qué es lo que hacía. Pero él solucionaba la necesidad de la persona que no miraba y también del que no podía caminar. Dice, yo era pies al cojo, dice el versículo número 15. Es tremendo esto, hermanos. De verdad que Job no se quedaba con pequeñas ayudas. Él era un auténtico adalid, era un auténtico héroe para muchas personas. Una ayuda especial para ciegos y cojos.
Ambos tenían una deficiencia física importante. El ciego no sabe por dónde ir y el cojo con dificultad logra llegar a sus metas. Él era ojos para dar dirección a quienes no veían y era un bastón para que el cojo se ayudara. Sostenía con su propio esfuerzo las deficiencias de aquellos que tenían alguna de esas deficiencias. Y esto me hace remontarme también a aquel episodio tan dramático, tan maravilloso de David, cuando mandó a buscar si había algún familiar todavía de la familia de Saúl. A pesar de que Saúl se había portado tan mal con él, en la familia de Saúl él tenía un cuatazo, pero de primera, que era Jonatán. Y de la descendencia de Jonatán había una persona, había un muchacho, pero había quedado lisiado. Hay una larga historia, había quedado lisiado en los pies, había quedado imposibilitado. Él solo estaba esperando que llegara la muerte a él. Pero ¿qué es lo que hizo David? Lo mandó a llamar. ¿Qué más hizo? Le devolvió las tierras que le pertenecían a sus padres. ¿Y qué más hizo? Le dio gente que trabajara para él. ¿Y qué más hizo? Le dijo que a partir de ese momento él iba a comer en la mesa del rey. Por eso me encanta tanto esa canción de Dani Berríos. El rey te mandó a llamar. Porque a nosotros, hermanos, el rey también nos mandó a llamar. Cuando éramos lisiados, cuando éramos pobres, cuando éramos necesitados, Él nos mandó a llamar. Y por eso cuando yo veo que el templo está tan bien concurrido como hoy, hermano, me regocijo, porque entonces sé que estamos reconociendo que somos y hemos sido necesitados. Pero hay alguien que acudió en nuestro auxilio. Hay alguien, el rey nos mandó a llamar. Él nos dio todas las facilidades. Él nos dio todas las bendiciones. Y Él nos invita siempre a comer a su mesa. Pero Job también actuaba paternalmente sobre los necesitados. Según el verso 16, ustedes lo ven conmigo, dice: a los menesterosos era padre. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a adoptar unos cuantos de los que están viviendo en la calle, hermanos? Pero primero usted me dirá: ay, hermano, pero yo no tengo las posibilidades que tenía Job. Lo entiendo, yo tampoco. Pero si tuviéramos las posibilidades, ¿lo haríamos? Y yo me digo a veces a mí mismo, tal vez no tienes tanto porque no tienes un corazón como el de Job. Él fue padre para esos necesitados. Ser padre no es dar una ayuda eventualmente. Ser padre es sostenerlos todo el tiempo. Es traerlos a tu casa. Es vestirlos. Es alimentarlos. Es darles estudio. Y qué maravilloso. A mí me encantan las historias de parejas, de matrimonios que no pueden tener hijos, pero tienen dinero que se les sale de las bolsas, hermano. Se les cae, no les cabe tanto dinero. Y en el banco ya les tienen prohibido ir a depositar más, mucho. ¿Y qué hacen estas gentes? Como tienen un corazón enorme también, adoptan hijos. Y les dan una vida mucho mejor de la que aquellos niños pudieron llevar. Lo triste es cuando esos niños son gemelos. Porque hay un gemelo que se quedó allá, en aquel rincón de la pobreza. Y hay un gemelo que se vino a disfrutar de las riquezas de otro escenario. Conozco un caso en particular. Y eso sí da tristeza. Pero qué bien por los que lo hicieron. No podían traerse a los dos, probablemente, pues si no lo hubieran hecho. Pero esto es lo que distingue a Job, hermanos. Además de sus riquezas, además
de ser un hombre íntegro, apartado del mal, temeroso de Dios. Además de todo eso, era un hombre súper generoso. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía, mire, aquello que uno no sabía mucho, me informaba con diligencia. Es decir, tampoco actuaba a ciegas. Era un hombre muy inteligente. Era un hombre muy correcto en todo, hermanos. Y eso lo distinguía. Eso lo distinguía del resto. No era su riqueza, porque tuvo su época de vacas flacas, ya lo vimos. Pero terminemos, porque algunos de ustedes que están poniendo atención dirán, el hermano se saltó el versículo 14. Pues regresemos al 14, ¿qué les parece? Leamos el 14 y ese a propósito lo dejamos al final. Dice, me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Se vestía de justicia. O sea, el hombre vivía en un estado de justicia permanente. Eso era Job. Cuando dice me vestía de justicia, quiere decir que toda su vida estaba cubierta por hechos de justicia, por hechos justos. Él actuaba justamente en cualquier escenario, en cualquier tiempo, en cualquier circunstancia. Ya vimos que estuvo en abundancia, estuvo en escasez y en terrible necesidad, y en ambos escenarios actuó en justicia. Por eso Dios le devolvió riquezas al doble, por eso Dios le dio otra nueva familia, y él siguió actuando igualmente en justicia. Él con esta figura nos muestra que él siempre se vestía de justicia. Es decir, cuando usted veía a Job, decía, será de... Díganme nombres de telas ustedes, hermanos. ¿Qué telas usan ustedes para su ropa? ¿Cuál? La seda. Dacrón, decía, me recuerdo que mandaban a hacer mis pantaloncitos de Dacrón. O de, ¿cuál era el otro? Gabardina, nada más gachito. Y de esa era nuestra vestidura. Ya después, cuando uno medio se las podía, decía, no, yo quiero Novatex. O cuando nos mandaban al colegio a mis hijos, y allá le daban un ticket en el colegio y por eso había que ir a Novatex. Y ahí le vendían su tela. La tela de Job era tela de justicia todo el tiempo. Esa es la figura que él resalta aquí. El que me ve a mí, ve tela de justicia sobre mi cuerpo, porque todos sus hechos mostraban justicia. Él no mostraba nada indebido, siempre hacía lo correcto. Por eso la definición parece exagerada cuando la Biblia dice un hombre perfecto y recto, justo. Miren, parece exagerado, pero aquí él mismo lo está confirmando ahora. Y luego su rectitud era su mayor honra, porque habla de otros dos elementos, del manto y la diadema. ¿Qué es el manto, hermanos? Símbolo de autoridad. Un símbolo de autoridad. ¿Qué fue lo que hizo Elías con Eliseo cuando lo llamó a ser su sucesor? ¿Qué hizo? Le echó su manto encima. Le estaba delegando su autoridad de profeta. El manto es símbolo de autoridad, pero es de honra. Y luego la diadema, no la diadema de aquellas plásticas que venden en la 18 calle, no. La diadema, la corona que distingue a los reyes, hermanos, es símbolo de dignidad en la persona. O sea, los dos elementos reflejan dignidad, reflejan honor, un honor merecido por la persona que estaba siempre atento a las necesidades de los demás. Siempre Job se inclinó hacia los más necesitados.
¿Y nosotros? ¿Cómo estamos? ¿Qué planes tenemos para el 2026? Pues yo me quiero enriquecer un 20% más. Qué bueno, lo felicito. Pero va a ayudar también un 20% más a los necesitados. Si no, mejor ni pida riquezas. ¿Qué pidió Salomón cuando el Señor le pone a escoger? ¿Qué quieres? ¿Riquezas o sabiduría? Qué sabio fue. Qué sabio, porque con la sabiduría venían las riquezas también. Si hubiera pedido riquezas, probablemente le hubieran dado riquezas, pero las hubiera despilfarrado rápido. Porque no había sabiduría. ¿Qué tal si nosotros al Señor ahora le pedimos sabiduría, justicia, amor por los más necesitados? Le pedimos a Dios que nos permita ser ejemplo de servicio. Ya olvídese de Job. Quizá el ejemplo de Job sea muy alto para nosotros. Quizá cualquier otro ejemplo que yo le pueda poner aquí de la Biblia o de la vida real sea demasiado alto. Pero algo podemos hacer. Algo podemos hacer, hermano. Porque nosotros no vivimos, que yo sepa, ninguno de ustedes vive bajo un puente, ¿verdad, hermano? ¿O sí? Si no, ahí me da su dirección, por favor. Ninguno de nosotros duerme sobre cartones en la calle. Ninguno de nosotros está pasando necesidades agobiantes. Tal vez sí, es que yo quiero comprar un carro, hermano, y no tengo. Y algunos dicen, ya el carro ya no es un lujo, es una necesidad. Y ciertamente comparto esa opinión. En ciudades que cada vez se van expandiendo más, tal vez sea cierto. Pero hay necesidades más de vida o muerte que otras personas no están ni soñando todavía con carro. ¿Qué podemos hacer? Busquemos cada uno en este año qué podemos hacer para ayudar al más necesitado. Y hagámoslo consistentemente, sin que nos motiven, sin que nos premien, sin que... por favor, eso sí, no grabe videos y los publique en Facebook. Fui a ayudar a fulano. No. Esos videos son emocionantes y conmovedores, hermano, pero si usted va a hacer algo, yo le encargo que no lo haga. Si quiere, pues solo grábelo y me lo manda a mí, yo le mando a felicitarme. ¿Qué le parece? Así, calladita la boca. Porque la Biblia dice que lo que haga nuestra mano derecha no lo sepa la izquierda. Y hay muchas personas que lamentablemente hacen las cosas para ser vistas. Y la Escritura dice, ya tienen su recompensa, ya los vieron. Ya están en Facebook, ya están en TikTok, ya están aquí, ya están allá. Pero delante de Dios, ¿cómo son vistos? Queridos hermanos, les animo a que de verdad nosotros tratemos de dar testimonio del amor de Dios, porque el amor de Dios nos ha salvado, porque el amor de Dios nos ha rescatado, porque sin el amor de Dios, ustedes y yo estaríamos irremisiblemente perdidos. Como dice Jesús Adrián Romero en una de sus canciones, seríamos como un pájaro herido que se muere en el suelo, que se debate entre la vida y la muerte y termina muriendo. The angels bow down at the thought of you. The darkness gives way to the light for you. The price that you paid gives us life brand new. Hosanna forever, we worship you. Hosanna forever, we worship you.